Este año, Yamaha reveló la nueva versión de su software Vocaloid. Nosotros, en la comunidad Vocaloid.cl, hemos podido tener acceso a la nueva versión del software antes de su lanzamiento mundial. En este video analizaremos los cambios que posee este software en relación a las versiones anteriores. En una conferencia online realizada durante el mes de noviembre del presente año, Kenmochi Hideki anunció Vocaloid 4, el cual tendría nuevas herramientas y características que permitirían sacar el máximo provecho de una manera más cómoda e intuitiva, junto con mejorar la expresividad y realismo de las voces sintetizadas. La primera impresión al momento de iniciar Vocaloid 4, notamos que la interfaz del usuario ha experimentado un leve cambio en la paleta de colores, con un tono más gris. A simple vista, Vocaloid 4 no presenta una diferencia significativa en el aspecto visual, ya que continúa con el formato Track Editor y Musical Editor que fueron estrenadas en Vocaloid 3. Más bien, la diferencia esencial fue optimizar algunas funciones en la interfaz para un uso más ordenado y cómodo. Los controles de parámetros han sido ordenados en menús desplegables para facilitar su búsqueda y su edición. En Vocaloid 3, al momento de editar el parámetro de pitch, era bastante difícil calcular con precisión la variación producida en centésimas de tono, lo cual dificultaba un poco la obtención de un resultado óptimo de manera fácil. En Vocaloid 4 se agregó la herramienta Pitch Rendering, que traza curvas sobre las notas indicando gráficamente la variación producida por el parámetro pitch. La curva de color naranjo representa únicamente el tono del parámetro de pitch, y la curva de color celeste el resultado final, representando al pitch sumado a las variaciones generadas por los elementos expresivos tales como el vibrato y los legatos de las notas. En esta nueva versión, Yamaha incluyó un nuevo parámetro para bancos de voz V4, el growl. Con este parámetro, las voces podrán cantar con un carácter gutural, generando la sensación de una voz forzada. Cross Synthesis es otro nuevo parámetro para Voice Banks V4. Esto permite hacer un fundido de síntesis de manera gradual entre distintos bancos de voz del mismo conjunto. Pitch Snap omite el legato del motor de Vocaloid, que entrega una ejecución vocal no natural. Esto puede ser útil si solo se desea trabajar con el parámetro pitch. En el menú Part P hay dos opciones de conversión: convertir expresiones a parámetros de pitch y convertir vibrato a parámetro pitch. Para emplearlos, previamente se debe ejecutar Pitch Render. Las conversiones recrean los legatos y vibratos dentro del parámetro de pitch. Esto permite un mayor control de la variación de tonalidad dentro del mismo editor. La conversión de parámetros es muy efectiva si se está activada la opción de Pitch Snap. Otra opción dentro del Other Settings es el Master Tune, que por defecto es de 440 Hz. Esto es estándar en la música y de ser cambiado, producirá una variación en la afinación global. La síntesis vocal que nos ofrece el software Vocaloid está cada vez más cerca de emular el comportamiento total de la voz humana. Las nuevas herramientas ofrecidas por esta nueva versión del software abren un abanico nuevo de posibilidades para los productores y usuarios de Vocaloid, con un control expresivo más fino y completo. Esto, sumado a la optimización de recursos y rendering, muestran las mejoras de esta nueva versión del sintetizador en comparación a sus predecesores. ¿Te gustó este review? ¿Tienes alguna duda? Pues no dudes en comentar en este video. Para más información, visita nuestra web
Para más información y exclusividades, suscríbete a nuestro canal. También te invitamos a que participes de nuestras redes sociales a través de Twitter y Facebook. Comparte con otros fans y usuarios en nuestra comunidad en Facebook. Vocaloid.cl, acompañando el sonido del futuro.